Ruge tanto el cielo que el sol asustado se esconde. Ya no hay límites al miedo y el día se ha hecho noche. Y así, un tremendo crujido desgarra el firmamento en infinidad de pedazos, haciéndolo semejar a un puzzle de espanto. La lluvia cae despacio, dejando a la oscuridad caminar tranquila en la noche. ¿Qué ocurrirá esta noche? Como esperaba, nadie responde. La luna comenzaba a asomar entre las nubes, pero también calla. En contra de todo lo predecible, semejante quietud acrecienta mi congoja. Me resisto a ir a la cama, todavía no deseo la compañía del sueño. Preparo un café y busco la librería Alonso de Ercilla y tomo asiento en el sillón. Y entre sorbo y sorbo, comienzo a leer el canto primero de la huracana. Al dar el último trago, de nuevo dejo la mirada colgada en la ventana. Las gotas de lluvia están quietas, ni se mueven. Dejo el libro y me levanto y observo de nuevo al cielo. Todo lo que veo es negro, aunque en el fondo parece estar rompiéndose por un azul luminosamente oscuro. Decido irme directamente a la cama, deslizándome plácidamente entre sus sábanas, sintiéndome de inmediato como acunado por una sensación de paz que tiempo ha no sentía. ¿A dónde se encaminarán esta noche mis sueños? Al poco, ya dormido, el miedo responde a mi pregunta, al sentir cómo me precipito de nuevo por aquel profundo vacío. «Dios mío», exclamo, «¿estaré de nuevo yendo hacia donde no quería ir?» No necesité responderme. La caída acabó de repente, sintiéndome que estaba de pie. Miré a mi derredor, la nada de nuevo ya no estaba. En su lugar, un entorno aún más torvo que la vez anterior. Tuve la sensación que de nuevo estaba en los aldeaños del infierno. Sentí como mi corazón se llenaba de miedo y solamente se me ocurrió rogar al divino Hacedor que condujera hasta mí al guardián del espíritu. Su voz la escuché de repente, sintiendo como la paz se adueñaba de todo mi yo. «Hola, Pedro. De nuevo nos vemos». Sí, guardián del espíritu, y de nuevo siento la gran curiosidad por saber para qué soy bueno. Te vas a sorprender. 3 son los espíritus que han solicitado tu intervención. 1 se albergó en vida en el cuerpo de un mestizo que habitó en el virreinato de Nueva Granada, siendo su nombre Agustín Agualongo. Vaya, sí que parece interesante, le corté. ¿Y los otros? Aún te van a sorprender más. Otro es el espíritu de un indígena que fue Toqui, es decir, jefe en tiempos de guerra del pueblo auracano, o mapuche, de nombre Lautaro, siendo el tercero el de un indio peruano apellido Huachaca. Tienes razón, cada vez me sorprendes más. ¿Todo esto no tendrá nada que ver con la guerra fracticida que destruyó las Españas? Sabes que yo no intervengo en nada, solamente me ocupo de que os encontréis, pero antes, como bien sabes, tienes que ver a los espíritus condenados propuestos por ellos. ¿No tendré que atravesar la laguna Estigia? No la tendrás que atravesar. Es aquí cerca, justo detrás de este muro. Nada más atravesar la puerta. La gran puerta se abrió. Nada había tras ella, únicamente ese abismal embudo negro con varias puertas que se elevaba hacia lo alto y se hundía en la profundidad sin fondo. El silencio era tan intenso como el mayor de los ruidos. Aguarda aquí,
justo en la quinta puerta. Pronto volveré, indicó el guardián, y desapareció de inmediato. Quedé solo, tan solo que ni sentía que estaba conmigo, y cuando empezaba a invadirme la sensación del miedo, una estela de luz apareció de repente, transformándose en el guardián del espíritu. Aquí tienes a los espíritus condenados con los que tienes que conversar, dijo señalando una triste luz que le seguía formando un rastro que parecía venirle justo a avanzar. La miré. La luz se detuvo ante mí, comenzando a apagarse para acabar en 3 residuos con semejanza a humanos, que te dolía el corazón al contemplarlos. Tras un mundo de silencios en el que los 3 entes habían quedado quietos, uno se adelantó, comenzando a hablar con una cacofonía que hacía difícil de entender lo que decía. ¿Eres tú el terrenal con el que tenemos que conversar con la obligación de decir únicamente la verdad? Pues sí, soy yo, le respondí. ¿Podéis decirme vuestros nombres? Antes te daré las gracias por librarme unos instantes del eterno dolor que produce mi castigo. Mi nombre completo fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, más conocido como Simón Bolívar, inmerecida y erróneamente llamado el libertador de la América hispana. Sentí pena de ver en lo que había quedado un hombre que se creyó tan grande. A pesar de ello, no tuve consideración para preguntarle: ¿por qué, siendo militar y terrateniente esclavista tan poderoso, traicionó a su patria? Pareció que aquella penosa figura acentuaba su tristeza al simular lo que parecía ser una contrita sonrisa para, tras mucho pensar, decir: 2 fueron las principales razones que me hicieron ponerme en contra de España. Una, el silencio a la solicitud del marquesado que tanto nos merecíamos, y que, a pesar de lo que mucho insistimos, primero mi padre y después de su muerte yo, se nos fue negado, privándonos así del título nobiliario que tanto deseábamos y merecíamos. Y la segunda, la verdaderamente importante, la aprobación de la Constitución de 1812, que abolía absolutamente la esclavitud, obligándome así a dejar en libertad a todos mis esclavos negros, que eran sobre 1600, haciéndome decir una frase que se hizo famosa entre mis muchas amistades: «¡Qué mala que es España, que no me deja tener esclavos!». ¿Y cómo empezó todo el movimiento separatista? Sabiendo de la popularidad alcanzada por la Revolución Francesa, marché hacia Europa, pero en Francia, por más que lo intenté, no conseguí nada que ayudara a mis propósitos, y al fallarme, embarqué de nuevo con el fin de valerme del amor fraterno que Inglaterra sentía hacia España, llegándome hasta Londres. Sí, un gran amor, sobre todo fraterno, le confirmé esbozando una burlona sonrisa. Ni os imagináis cuánto, y allí, amparado en ese gran amor, hallé consuelo a mis ansias, pues así como Roma no paga traidores, Inglaterra los adora. Allí sí encontré calor a mis deseos, que se desbordaron cuando Napoleón invadió España, haciéndome sentir que todas mis ensoñaciones podían hacerse realidad. Mi espejo fue la Revolución Francesa, y la teta de la cual me alimenté, Inglaterra, pues los ingleses escucharon entusiasmados mis propuestas, sabiendo que les iba a dar alas a su imperio depredador, reafirmando su creencia, sobre todo después de lo pasado con Napoleón, que para destruir a España había que hacerlo en América. ¿Qué tal te sentiste como renegado?, le pregunté. Pues cuando renegué de todas las Españas, no volví a tener patria. Mi patria era yo y mis sueños, acabando por enamorarme de mí mismo.
Tanto fue así que ya comenzada la lucha llegué a decir a mis hombres: yo soy como el sol entre mis tenientes, que si ustedes alumbran es por la luz que yo les presto. Quedé un momento callado, como admirándose, mientras yo pensaba que no era precisamente modesto, pero enseguida volví a escuchar su cacofónica voz. De Inglaterra aprendí que el mejor español europeo era el peninsular muerto, y yo no dudé que tenía razón. No era odio lo que sentía hacia ellos, era obsesión, y me daba igual que fuese hombre, mujer o niño. Disfruté pecando contra el quinto mandamiento a la vez que hacía gozar a mis seguidores matando. No a tiros. Sus vidas no merecían el costo de la pólvora, sino a machetazos, para después, aún en los estertores de la agonía, danzar y bailar sobre sus cuerpos, pisándoles sus heridas y, sobre todo, sus cabezas. Vaya, ¿y quedó usted satisfecho con su comportamiento? Al final, conseguí lo que quería, contestó sin emoción. A pesar de sufrir varias derrotas, fui nombrado dictador vitalicio de las tierras liberadas. El libertador me llamaban. ¿El libertador de qué?, me preguntaba, viendo cómo había cambiado la riqueza de los pueblos en extrema pobreza. La gente abandonaba villas y ciudades cuando sabían de nuestra llegada, siéndome enormemente difícil reclutar gente dispuesta para la lucha, salvo ladrones, criminales y gente de mal vivir, por lo que primero que hacía era abrir las cárceles. Sintiendo que se acercaban mis últimos días, comprendí, para mí, que me equivoqué con Inglaterra. Inglaterra es, comparándola con la naturaleza, como la sombra protectora del buitre. Voltea y revoltea en el cielo con sus alas extendidas, sin parar de observarte para saber cuándo has perdido tus fuerzas y no puedes ofrecer resistencia, para entonces lanzarse sobre ti. Y eso hicieron para apropiarse de la plata y fabulosas riquezas de la América hispana, robándolas para ser enviadas impunemente a Londres. Viendo lo contrito de su ánimo, le pregunté, aunque sabía la respuesta: «Usted estuvo casado con una española, ¿verdad?» «Sí, y nacida en Madrid», respondió escueto. «También fue un español peninsular quien me acogió en su quinta de Santa Marta cuando marchaba casi solo con mi cuerpo y prácticamente consumido por la tuberculosis, huyendo de los que fueron mis seguidores que antes me vitoreaban, y ahora solo deseaban verme muerto. Sí, fue en esa finca, socorrido por un español, donde dije adiós a aquel mundo sin saber cómo arrepentirme de todo lo que había hecho mal, pero no de los muchos crímenes cometidos». Tras unos instantes de profundo silencio que yo respeté, terminó diciendo: «Creo que con todo lo dicho cumplo con los deseos de quien te envía, dejando paso a otro al que tienes que escuchar», dijo al tiempo que se apartaba y su luz se hacía más triste, todavía quedando por fin quieta, como dejando paso a otro retazo de penosa luz que quedó parado ante mí al tiempo que se iba apagando su escaso fulgor, hasta quedar transformados en dos entes inconcretos, semejando de lejos a un despojo humano. Me sorprendió la repentina aparición del guardián del espíritu, y más todavía verlo conversar con ellos. Después se apartó, quedando quieto como observando. Lo que contemplaba no podía ser más tenebroso. Los dos espíritus causantes se pusieron ante mí, y uno me dijo: «Yo fui el espíritu que se albergó en un hombre llamado José de San Martín y Matorras, también conocido como destacado libertador, estando de acuerdo y participando en todo lo dicho por el espíritu de Simón Bolívar, no teniendo nada más que añadir, salvo que me quieras hacer alguna pregunta». Antes de que pudiera responder, sonó la segunda voz. Mi nombre fue Bernardo de Orginis, también considerado como un especial libertador, y como el espíritu de San Martín, confirmo todo lo dicho por Simón Bolívar, no teniendo nada más que añadir, salvo que me quieras preguntar. Y justo había terminado de hablar, y sin darme tiempo a abrir la boca, intervino el guardián del espíritu. «Pedro, me acaban de decir los tres espíritus dolidos
que te están esperando, que si estos dos espíritus confirman lo dicho por Simón Bolívar, es más que suficiente. Tomado de la mano del guardián, volamos hacia no sé dónde a una gran velocidad. Nos detuvimos al parecer sobre un balcón de nubes, desde el cual se admiraba un horizonte de sublime belleza. Extasiado la contemplaba cuando la voz del guardián me dijo: «Aguarda aquí mientras voy a buscar a quienes quieren hablar contigo». Miré cómo se alejaba cuando de repente desapareció. Me pareció estar próximo al paraíso. Mi inquietud, aunque distinta, ocupaba todo mi pensar. También acudió a mi mente el mundo en el que vivía. ¿Qué haría cuando volviera, si es que volvía? Pues cada vez que deambulaba por tan desoladores y divinos lugares, me asaltaba la misma duda de no saber si lo ocurrido lo había soñado o lo había vivido. Pedro, aquí están los que contigo quieren hablar. Yo, como siempre, me tengo que marchar. Me fijé en aquellos entes. Las miradas que fulgían de sus ojos te hacían llegar una paz capaz de calmar cualquier ansia. No sabía qué hacer, si hablar o esperar, cuando la voz de uno de ellos aclaró mis dudas. Te agradecemos primero la forma que has sabido cumplir nuestros deseos, para a continuación decirte que yo fui el espíritu de un mestizo, nacido en un rincón llamado Pasto, en el Virreinato de Nueva Granada, siendo mi nombre completo Juan Agustín Agualongo Cisneros. Nací sin distingo de clase, empezando a ganarme la vida como pintor, para una vez dado comienzo el terremoto de intereses y pasiones que significó la guerra entre hermanos que llamaron vergonzosamente independencia, pasar a alistarme como simple soldado y así defender mis derechos y el de los demás, estando siempre al lado del rey que respetaba el orden y nuestra autonomía, y así, de combate en combate, pude llegar al grado mayor que el ejército podía dar, general de brigada de los ejércitos del rey. Ante mí, entre otros, cayó derrotado Antonio José de Sucre, conocido como el Gran Mariscal. Como también cayó ese presuntuoso Simón Bolívar, que no sólo declaró en su odio desmedido la pena de muerte a todos los españoles, ya fueran hombres, mujeres o niños, sino también como buen dictador, a todos los que apoyaran a su rey, hasta el punto de tener la crueldad de decir y dictar contra el pueblo y la región de Pasto lo siguiente: los pastusos deben de ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos. ¿Es posible que un hombre con estos pensamientos y principios sea considerado como libertador? Las actas de Quito y de Santa Fe de Bogotá no fueron en contra de España, y menos contra nuestro rey Fernando VII, preso de Napoleón, sino en su apoyo. Estos llamados libertadores, mientras se peleaban entre hermanos, permitían que Inglaterra, como ave carroñera, devorara los despojos de un imperio, llevándose en poco tiempo más riquezas que España en 3 siglos. Siempre serví a mi patria y a mi rey, y cuando fui hecho prisionero y condenado a muerte, me ofrecieron el perdón y la vida si renegaba de ellos, a lo que me negué añadiendo un juramento. Si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. ¡Viva el rey! Para a continuación, estando ante el pelotón de fusilamiento, pedir que no me vendaran los ojos. Él quedó callado, y yo impresionado ante semejante acto de valor y grandeza, cuando había que discutir de aquel movimiento en pro de la libertad que decían. Reaccioné en el momento que oí la voz del segundo espíritu. Me volví y me dispuse a escucharlo. Yo soy el espíritu de Antonio Huachaca, también como muchos, un campesino indígena del Virreinato de Perú, sin ninguna inclinación política, y únicamente ocupado de mi trabajo, pero que al ver las continuas injusticias revolucionarias, me enrolé en el ejército realista en pro de la lucha por mis derechos
y en defensa de mi rey, por lo que conseguí, gracias a mi demostrado valor, llegar a ser nombrado gran jefe de la división restauradora de la ley, estando siempre orgullosamente amparado por la gran bandera blanca con la cruz roja de Borgoña. Los mal llamados libertadores no lucharon por la libertad, sino al ver la debilidad de España provocada por la invasión de Francia, trocearon la gran nación que éramos para repartírsela como si de una gran tarta se tratara, haciéndolo en forma de muchas naciones, para después, no contentos, como era su pedazo, continuar luchando entre ellos, al tiempo que Brasil, robando tierras a unos y a otros, se hacía cada vez más grande. La acción de España en las Américas fue un caso curioso. Su imperio fue conseguido gracias a la ayuda de los pueblos indígenas y su desmembración en forma de múltiples naciones a una cruel guerra civil entre hermanos. Las últimas palabras del indio llamado Huachaca fueron dichas con un matiz de nostálgica tristeza. Al callar, me fijé en el tercer espíritu que ya también me miraba. Su aspecto parecía más guerrero cuando comenzó a hablar sin ninguna dilación. Yo fui el espíritu de un toqui, o jefe en tiempos de guerra, auracano, llamado Lautaro, que luchó contra los españoles en tiempos de la conquista de Chile, venciendo y dando muerte a su gran jefe Pedro de Valdivia, y que a pesar de su cruenta lucha, hablamos, razonamos y llegamos a un acuerdo en el que se determinaron las tierras donde viviría el pueblo mapuche en total autonomía, en la que nunca intervendría el hombre blanco. En compensación, nosotros aceptamos como jefe supremo al rey de España, de una forma leal y respetuosa, manteniendo siempre nuestra devoción y palabra. Nunca más existieron problemas entre españoles y nosotros, hasta que, al cabo de muchos años, casi 300, sus descendientes se empeñaron en pelearse entre ellos. Mis compatriotas mapuches no intervinieron en el alzamiento al no creer en sus condiciones, pues estaban convencidos que las de los señoritos de Santiago venían con trampas. Y no se equivocaron. Con su jefe, el gobernador Bernardo O'Higgins, estaban los ingleses. Nunca más volvimos a gozar de la libertad como cuando fuimos súbditos del rey de España, no quedándole a mi pueblo otra solución que volver a luchar por sus derechos. Los tres espíritus quedaron enhiestos frente a mí. Todo era silencio hasta el que, llamado Agualongo, tomó la palabra. Te agradecemos todas las atenciones que has tenido y confiamos en lo que harás con todo lo que has sabido en estos encuentros. Todo era silencio cuando apareció el guardián del espíritu diciendo: «¿Ya sabes lo que quieren?». Asentí sonriendo para terminar añadiendo: «Y si tuviera alguna duda, para eso me ofreciste a tu sabia pluma fisgadora». Nos intercambiamos una sonrisa de complicidad. Después, contemplándose unos marchándose otros, nos dijimos adiós. Me costó abrir los ojos, encontrándome en la cama. Todavía seguía vestido, recapacitaba sobre lo soñado, cuando mi mano tropezó con algo fino, duro y alargado. Contemplé a Fisgadora. Sin pensarlo 2 veces la atrapé. Me senté en la cama y, tomando unos folios que siempre en la mesita estaban, escribí una larga pregunta por temor a que se me olvidara. ¿Existe otro caso en la historia del mundo que una nación como España, en forma de infinito imperio tan grande, diverso y con la moneda más importante hasta ahora conocida como el real de A8, aceptada por todos los países para sus transacciones comerciales y de la que se tomó ejemplo el dólar, se mantuviera unida sin necesidad de ejército y después de 300 años fuera destruido por ellos mismos? Inglaterra aprendió mucho de la independencia de sus 13 colonias de América. España, nada, a pesar de los sabios consejos que dio a sus reyes el conde de Aranda. De haberle hecho caso tan solo uno de ellos, cuán distinta hubiera sido la historia de las Españas.